Estamos inmersos en una serie de dificultades que exceden nuestra capacidad, pero de ninguna manera la capacidad que Dios tiene para ordenar el mundo que Él creó. Por eso es importante que nosotros redescubramos los principios que la Sagrada Escritura tiene para nuestra vida. Principios que se aplican a la familia, que se aplican a la escuela y que también se aplican en la iglesia. Todos los cristianos tenemos que trabajar para facilitar el acceso a la verdad. Un autor puritano lo afirma de una manera muy interesante. No podremos deleitarnos en nuestra meditación en Dios a menos que no lo conozcamos, y no podremos conocerlo fuera de los medios de su propia revelación. Qué importante. Mire cómo continúa. Cuando se menosprecia la revelación, quien revela será tenido en baja estima. Las personas no rechazan que Dios sea quien los dirija hasta que rechacen que la Escritura sea quien los guíe. Y Dios es menospreciado como un fin cuando la Escritura es rechazada como regla para la vida. Usted y yo necesitamos que la Sagrada Escritura sea la regla para nuestra vida. Lamentablemente, en muchas partes del planeta, ejemplares de la Sagrada Escritura son destruidos de distintas formas. Tenemos que hacer aceleradamente ajustes, no tenemos mucho tiempo. La Iglesia de Jesucristo espera anhelosa el rapto, el arrebatamiento. El Señor viene a buscar a lo suyo, pero también viene por segunda vez a la tierra a reinar en el trono de David. O dicho de otro modo, tal vez hemos agotado una gran medida del asignado para ello. Ingresando en el torbellino de la dificultad no es suficiente. Preste atención, la sedación mediática que ofrecen los medios. La comunicación que nosotros recibimos está impregnada de líneas editoriales que muchas veces son tendenciosas. No alcanza con las ofertas de alivio tóxico de entretenimientos vulgares que abundan en el mundo y son consumidos por personas, incluso al extremo de dañar su propia salud. Debemos saldar la deuda de acciones nobles pero incongruentes con la verdad, de silencios interminables alimentados por la parcialidad o la ignorancia, de distintos grados y tipos de abandono, con la excusa del trabajo o el servicio ministerial y tantas otras cosas. Tenemos que entonces ajustar nuestra vida a aquellas cosas que Dios ha establecido en su santa palabra y que son principios para nuestra vida. Tenemos que hacer aceleradamente ajustes. En tercer lugar, tenemos que avanzar en medio de los conflictos. No podemos quedarnos inmóviles en medio de las dificultades del tiempo presente, que serán aún mayores, serán de mayor intensidad, mucho más complejas para darle solución, y algunas no tendrán solución. Los cambios socioculturales a menudo han contaminado el propósito de la norma, debilitando su aplicabilidad. Solo algunas décadas atrás, la seriedad del matrimonio era incuestionable. A pocas personas se le ocurría cuestionar el matrimonio. Lo que el hombre unió es un problema suyo que no le incumbe a nadie, diría cualquier individuo en la generación presente. Avanzar en medio de conflictos. Conflictos diversos, familias que tienen serios problemas, problemas para alimentarse, problemas para educarse, problemas para vivir en sociedad, problemas también dentro de las iglesias y fuera de ellas. Mencionamos solo algunos de los temas sobre los cuales la elaboración de principios es indispensable. Mire, las adicciones, el tabaquismo, el alcohol, la salud sexual y reproductiva, inseminación artificial, alquiler de vientres, cambios de género, cambios de sexo, etc. Violencia y abuso, los conocidos bullying, grooming, abuso. También el hecho de restablecer valores, proponiendo acciones que son necesarias e indispensables. Mire, la formulación de principios en temas opinables, si los hubiere, requiere, preste mucha atención, en primer lugar, investigar las escrituras en general, luego las normas, procedimientos, tradiciones y hábitos vigentes, la cultura, las preferencias sociales, las profecías bíblicas en particular. Lejos de intentar un irracional auspicio para el descontrol, proponemos un encuadre metodológico para reflexionar en la escritura con la intención de aplicarla con precisión en situaciones no prescritas.
En cuarto lugar, tenemos que contrastar la labor con la información disponible. Estamos convencidos que mejorando la relación personal del creyente con Dios sobre la base de un contacto frecuente con su palabra, es posible sortear muchas de las cuestiones que hoy lamentablemente nos complican, afectando nuestros pensamientos y emociones. La Iglesia ha ido acostumbrándose peligrosamente al bienestar. La renta, el lucro, la miseria no deberían alterar el comportamiento de los hijos de Dios, a menos que éstas sean el resultado de su indolencia. Así que tenemos que ponernos a contrastar la labor que tenemos por delante con la información disponible. Jonathan Edwards afirmó que este mundo es un lugar oscuro sin Cristo, por lo tanto seguirá en oscuridad hasta que Él venga y establezca su reino. Así será. Tomás Brooks afirmó que Satanás solo cuenta con una artimaña persuasora, no la capacidad de forzar. Podrá tentarnos, pero sin nuestro consentimiento no podrá conquistarnos. Podrá seducirnos, pero sin nuestro consentimiento no podrá herirnos. Para prestar muchísima atención, también añade, Dios ha hecho una separación entre gozo y ociosidad, entre seguridad y pereza. Y por ello es imposible que puedas unir ambas cosas que Dios ha puesto por separado. Necesitamos empeñosamente ponernos a trabajar porque falta muy poco para que el Señor Jesucristo venga a buscarnos. Nuestros hijos, nuestros nietos y los creyentes que aún no han nacido merecen de este esfuerzo. Quiera Dios que lo comprendas. Reflexiones finales. Mira, hay una expresión en la Escritura que me voy a permitir leer para contextualizar y finalizar en esta oportunidad en particular. Está en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1. Dice, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cosa que sucedió efectivamente, causando consternación. Tuvo que suceder un milagro. ¿Por qué? Porque la actitud del rey para hacer atrapar al varón de Dios fue neutralizada de inmediato. Para aquellos que recuerdan la historia, este varón de Dios profeta se negó a ser hospedado por el rey, sentarse a la mesa y compartir. Pero una vez que se marchó, se encontró con un hombre mayor que se presentó como profeta de Dios y le invitó a comer en su casa. Luego de insistirle, el joven profeta, tal vez inexperto, accedió. Una vez terminado ese tiempo en el cual se alimentó y descansó para seguir su viaje, emprendió la marcha y de camino fue asesinado por un león. La imagen es tremenda. Cuando nosotros no cumplimos con lo que la palabra de Dios dice, los inconvenientes no se tardan. Puede que sean de distinto calibre. No siempre la pérdida de la vida, a veces la enfermedad, a veces la pobreza, otras la pérdida de la paciencia o de la paz. En Segunda de Reyes, en capítulo 23, verso 17, dice lo siguiente. Después dijo, el que está hablando allí es Josías, aquel que el varón de Dios dijo que iba a nacer de la familia de David. ¿Qué monumento es este que veo? Y lo de la ciudad respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar en Betel. Queda muy claro que Josías no conocía en detalle la profecía sobre su persona y sobre las acciones que debía realizar para
aplacar la ira del Dios santo y justo. Sin embargo, lo hizo, impulsado por su interioridad, por este apasionamiento santo que él supo desarrollar, llevando adelante nada menos que su actividad de rey. Mientras estaban realizando tareas en la reconstrucción de la ciudad y el templo, sus colaboradores encontraron un rollo, y ese rollo fue leído, y luego de ser leído causó consternación. Tanto así que el rey pidió que se investigara si efectivamente era palabra de Dios, cosa que se verificó con una mujer profeta llamada Hulda. Es así que el profeta desconocido comunica sus saberes a una generación, eh, proyecta esta comunicación al futuro, y el futuro encuentra esos hechos consumados porque forman parte del plan, del propósito del Dios eterno. Así que este propósito se cumplió, y Josías encuentra la tumba y pregunta: ¿de quién es esta tumba? Y allí viene la respuesta: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: es el sepulcro del varón de Dios. Terminamos. Es importante que cada uno de nosotros tenga bien presente la responsabilidad que le ataña en este segmento final de la historia de la Iglesia. Tenemos que facilitar el acceso a la verdad, tenemos que hacer aceleradamente ajustes, tenemos que avanzar en medio de los conflictos, tenemos que contrastar la labor con información disponible, y tenemos que estar muy atentos porque estamos consumando el plan de Dios, conociéndolo en detalle o ignorándolo. Que el Señor te ayude y te bendiga para adentrarte en el conocimiento de la verdad, para poder esgrimir los textos oportunos, para llegar con el consejo necesario en la vida de aquellos que reclamen este consejo. Pero también que te dé las herramientas apropiadas para que puedas, querido, elaborar con la palabra de Dios los principios necesarios para ajustar tu vida en esta realidad presente a la santidad del Dios eterno. Que pueda ser así para la gloria y honra de Dios.